Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Retomando un poco después del almuerzo, sabemos que a veces es un poco remolón, pero bueno, decidimos juntarnos acá para discutir e intercambiar. Nos toca hablar un poco de la energía a nosotros. Y bueno, ahí hay como mucho para hablar, ¿no? Es bastante amplio. Y bastante amplio lo hace la situación en la cual estamos viviendo hoy. Porque bueno, basta con ver algunas cosas que tenemos acá en el centro de la cancha que ya nos marca algunas luchas, algunas defensas que están muy relacionadas con el tema energía. Y desde el punto de vista de la energía en un todo, ¿no? La importancia que tiene la energía en nuestra vida, tanto sea la energía de nuestro cuerpo humano, pero también la energía para poder vivir, ¿no? En todo lo que es accesorio. Cuando hablamos de transiciones energéticas, transiciones justas, a veces siempre nos centramos, o nosotros solemos cometer el error, en centrarnos en dejar de usar una matriz para usar otra, y perdemos de vista a veces cuando esa transición va de la mano también con el derecho a la vivienda, con el derecho a la alimentación, con el derecho a la salud. Va de la mano con el derecho y mejorar todo lo que son los trabajos de cuidados. ¿Qué pasa cuando hay un problema ambiental, algunos de los problemas que hemos tenido nosotros en nuestro territorio también, cómo lo levantamos al otro día? Entonces, va mucho más allá de si usamos un aerogenerador o una turbina a full oil. Pero bueno, hoy un poco era conversar desde nuestra organización, desde AUTE, cómo veíamos el tema con respecto a la energía, a la transición, qué desafíos tenemos y bueno, qué alarmas tenemos prendidas. Y podemos conversar sobre, bueno, el cambio de matriz energética que se planteó en la década anterior, donde, bueno, es notorio que Uruguay pasó a ser un país que pica en punta en lo que es una matriz energética bastante descarbonizada, y más aún si hablamos de lo que es la generación de energía eléctrica. Y bueno, y sin duda que nosotros estamos muy a favor de eso, ¿no? Sin duda que dejar de quemar full oil es necesario y va a ser necesario. Pero la discusión que dábamos nosotros era el costo que tenía eso. ¿Quién lo pagaba? ¿Quién asumía el costo de ese cambio de matriz, ¿no? ¿Qué impactos tenía? ¿A quién beneficiaba? ¿A quién no? Y bueno, y cómo erosionaba nuestra propia empresa, ¿no? Como UTE, empresa pública, en la cual, bueno, allá en 1912, cuando la generan, tenía un fin: el servicio de energía eléctrica para todos los uruguayos y uruguayas. Y que achicara un poco la brecha de desigualdad que había en ese momento. Por eso es que terminó siendo una empresa pública y por eso es el fin y el rol que tiene. Muy amenazada a lo largo de la historia, y en la década de los 90 fue severamente amenazada al punto de querer venderla. Y también en la década del 90 se generaron, no habiendo podido venderla, se generaron herramientas para erosionarla bastante, ¿no? Y para aquello que nosotros entendemos que es un derecho como la energía, se mercantilice de una forma exponencial en el 2010, 2015, por ahí, de la mano de un marco regulatorio que habilitó a que se generara un negocio, un modelo de negocio en lo que es el rubro de la energía y la energía eléctrica en sí. En ese momento discutíamos el modelo de negocio que se generaba, no el cambio de matriz energética. Y en este sindicato, en estas salas, donde estuvimos ayer, en este gimnasio, logramos debates con otros compañeros que, bueno, en algún momento parecía que nosotros queríamos seguir quemando full oil, que estábamos en contra del cambio. Pero nos costó muchísimo hacernos entender, y creo que fue un problema que tuvimos nosotros mismos, de lo que hablábamos era el modelo de negocio que generaba ese cambio, ¿no? La privatización, cómo se privatizaba parte de la empresa de una forma encubierta,
con la aparición de capitales privados generando energía eléctrica. Nosotros en ese momento teníamos, hasta el 2010, el 100% de la generación de energía estaba en manos del Estado, estaba en manos de UTE. Hoy un 40% está en manos de los privados. Y por lo tanto, aquello que era una crisis en el 2000, donde cuando la sequía nos pegaba fuerte, estábamos al borde del corte por los apagones, cuando el precio del barril de petróleo se disparaba y hacía que generara un impacto económico tremendo, cuando Argentina nos vendía energía a un precio sideral, estábamos en medio de una crisis. Y era necesario una inyección de energía y una inversión pública en nuestro país. Esa inversión llegó de la mano del capital privado. Y bueno, el resultado de eso terminó siendo de que hoy no dependemos tanto, porque no dependemos tanto del barril de petróleo para generar energía eléctrica, pero sí dependemos del precio que nos quieran vender la energía. Al punto de que hoy estamos en discusión de quién le está poniendo el precio a la energía en Uruguay. Hoy con los distintos avances que hubieron a lo largo del cambio de matriz, del modelo privatizador que hubo de la generación eléctrica, hoy tenemos una nueva discusión y una nueva amenaza, que ahí con la barra de Paysandú hemos conversado bastante, que es estos proyectos de hidrógeno verde, por ejemplo, ¿no? Donde el meollo del contrato y de la discusión es el costo de la energía eléctrica. ¿Cuánto cuesta la energía eléctrica para poder generar ese vector o ese combustible sintético que se está planificando? Y nos encontramos con que capitales extranjeros, empresas transnacionales, le están indicando o diciendo al gobierno nacional cuánto tiene que ser el valor de la energía. Y eso es una amenaza tremenda para lo que es la empresa pública, porque a UTE la van a terminar deteriorando muchísimo con contratos que son bastante malos en términos económicos. Y hoy nosotros tenemos ese planteo arriba de la mesa, donde una empresa quiere pagar casi el 50% de lo que le vale la energía a UTE, cuando un privado se la vende. Y salimos a la prensa y estamos en agenda y discutimos mucho, pero parte de esto era compartir con ustedes cuando hablamos de energía y decimos que es cara o barata. Y siempre que decimos, ¿qué piensa usted, qué piensa el vecino o la vecina de la energía eléctrica, de la UTE, que es cara? Siempre pasa eso, es cara. Entonces, eso es como un hilito de dónde cinchar y empezar a preguntarnos por qué es cara. Es cara por, como en algún momento el relato decía, la cantidad de asentamientos y viviendas irregulares que estaban conectadas de forma irregular al sistema. ¿Es cara por eso? ¿Es cara por los funcionarios que tiene la empresa que trabajan al día de hoy? Bueno, habría que ver cuánto es ese valor, porque nosotros tenemos otro punto de vista. Es cara por el modelo de negocio y los contratos que firmó el Estado uruguayo con los distintos capitales privados. Y va a seguir siendo más cara si se llega a firmar o a vender energía a mitad de precio a un capital privado para poder generar este vector. Hoy no solo este proyecto de GIF está planteando pagar por debajo de lo que vale la energía. Hay muchísimos proyectos de potencia importante que vienen a instalarse en Uruguay y están subsidiados, digamos, ¿no? Ya pagan menos de lo que realmente vale la energía. Y el sistema hoy se está sosteniendo por el conjunto de todos los clientes y usuarios de la energía eléctrica. No solo el empresarial, sino que quien está sosteniendo esto son los clientes residenciales. Eso hace de que UTE tenga buenos números, de que aporte a rentas generales, de que sea una empresa eficiente. También eso hace de que sea el número uno a nivel de Sudamérica en el costo de la tarifa a nivel residencial. También lo hace. Por lo tanto, cuando nosotros corregimos eso de que era cara, nosotros decimos que es injusta la tarifa energética, la tarifa eléctrica. Es injusta porque realmente el que menos gana es el que más paga. Y en aquel 2015, cuando teníamos los estudios de la tarifa eléctrica, veíamos como los salarios más sumergidos
impactaba en lo que era un 10, un 12% de su salario del núcleo familiar, pagar el recibo de UTE, la tarifa. Y en una gran superficie, en un gran capital, era un 0,4, un 0,5% de su ganancia. Por lo tanto, el que menos tiene es el que más paga, ¿no? Sin duda que es algo muy parecido cuando hablamos de la carga impositiva, quién paga el IVA, quién no paga el IVA. Digamos, esa discusión también está buena darla en otro momento. Pero bueno, parte de los desafíos que tenemos hoy es cómo nosotros cubrimos la demanda de energía eléctrica, cómo retomamos aquello que entendíamos de que, bueno, tiene que ser con inversión pública. En aquel momento, y yo siempre lo nombro porque era como nuestro archienemigo, el amigo Ramón Méndez, planteaba que esto de las energías renovables era un negocio económico y no energético, porque lo importante era tener el capital para hacer la primera inversión. Después se retomaba a corto y mediano plazo, generando ganancias, porque si había un modelo de contrato de 25 años, donde se le va a comprar todo lo que genere, como se firmó en el Estado uruguayo, era obvio que lo importante era tener el capital al inicio de la obra y que se iba a retomar muy rápidamente. En ese momento sí, se firmaron contratos donde se pagan 80, 90 dólares el megavatio, al día de hoy se pagan 30 o 40 a nivel regional. Y está claro lo que dice GIF, de que a nivel regional la energía eléctrica renovable es más barata y el costo de Uruguay es muy alto. Pero eso lo que hace es que a Uruguay lo deja maniatado, en realidad, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de las empresas públicas como palanca de desarrollo, nosotros siempre lo pensamos desde el punto de vista de poder motivar, subsidiar al emprendedor, que la industria nacional pueda crecer en función de eso, generando los subsidios necesarios, pero de la industria nacional, no del capital extranjero que viene a instalarse, a hacer su negocio y llevarse la materia prima de acá. Entonces, nosotros seguimos apostando a que la empresa pública es la palanca de desarrollo. Es la palanca de desarrollo para aquellos que viven en un rancho donde se les llueve todos los días y no tiene energía eléctrica o está conectado de forma irregular. Para ellos también es la palanca de desarrollo. Es para esas escuelas rurales que están en pésimas condiciones y a veces la energía eléctrica no llega. Para ellos también es la palanca de desarrollo. Para la industria nacional, para el pequeño comerciante, también es motor y palanca de desarrollo. Porque eso es lo que va a permitir poder ajustar las variables para que la industria se pueda desarrollar, para que exista más trabajo también. Y no estemos en las condiciones que hoy está el norte del país. Hoy Paysandú es el foco, digamos, ¿no? Porque es todo lo que está mal a nivel de desempleo, de precarización laboral, de persecución sindical. Y es todo lo que está bien en promesas de fuentes de trabajo y de desarrollo económico e industrial, en promesas. Entonces, siempre estamos corriendo atrás de la emergencia, ¿no? Creo que a nosotros nos cuesta y nos falta muchísimo discutir antes de la emergencia. ¿Cómo nos preparamos para cuando eso llegue? ¿Cómo se está preparando, cómo nos estamos preparando para el avance tecnológico que tenemos hoy? Donde cada vez hay menos fuentes de trabajo, donde la tecnología avanza y el trabajador pasa a ser desempleado. ¿Cómo se está preparando el Uruguay para eso? ¿Cómo se está preparando la región? Porque hoy, si hablamos de la región, estamos en esta competencia de quién genera mejores regalías para que la industria se mueva de un lado al otro. Y sin duda que la energía es una variable importante, es una variable que en manos del Estado puede ajustarse y generar beneficios a quien realmente los necesite. En manos del Estado garantiza de que el kilovatio hora cueste lo mismo en Punta Carretas que en Bella Unión, ¿no? Porque si lo vemos desde ese modelo privatizador, de ese modelo que discutíamos a veces con algunos empresarios rurales, tamberos, arroceros,
que dicen que el costo del Estado es muy alto, que la UTE tiene demasiado costo, que los que le generan la energía tan cara son los que están enganchados en los asentamientos de Montevideo. Cuando nosotros discutimos eso, discutimos que venderle energía a un tambo que está a 150 kilómetros de un centro urbano es todo pérdida para la UTE. Los costos asociados para llegar con una línea a darle energía a ese tambero o a ese arrocero es todo pérdida. Es mucho más rentable vender energía acá, en la ciudad, ¿no? Por la cantidad de clientes que tenemos. Entonces, ellos también son beneficiados. Le pegan a la empresa pública por un lado, pero el beneficio de que tengan garantías para poder desarrollar su negocio está en la empresa pública. Y hay un ejemplo claro que está pasando hoy, leyendo algunas notas de lo que está pasando en Europa, en España con el hidrógeno. Está claro que proyectos como el de GIF, con niveles de generación de hidrógeno y de energía eléctrica como el de GIF, están fracasando. Pero están fracasando porque necesitan que alguien le dé la estructura para que funcionen. Vienen y se instalan acá porque saben que el Estado uruguayo le va a generar la estructura, la UTE le va a generar las obras de líneas de transmisión, de estaciones de transmisión para poder conectarse, que el Ministerio de Obras Públicas le va a generar rutas y caminos para poder construir su empresa, que el puerto lo van a modificar para que lo que tenga que salir por el puerto pueda salir con las garantías necesarias, y eso lo va a hacer el Estado. El Estado es el que está renunciando a gran parte de la carga impositiva que deberían pagar estas empresas. Entonces es el Estado el que le está generando las garantías. Y la discusión en España era, sí, yo tengo los generadores y tengo el electrolizador, pero no tengo quien haga la línea de transmisión, porque ningún privado va a ir a hacer una línea de transmisión para ese proyecto. Y vienen acá porque el Estado uruguayo lo va a hacer. Entonces, creo que hay que discutir muchísimas cosas. Es un tema que genera muchas aristas. Pero nosotros desde el punto de vista nuestro, sin duda que hoy es el hidrógeno verde lo que está arriba de la mesa. Hoy es que nosotros podamos discutir también algo que vemos muy bueno, que es la movilidad eléctrica. ¿Quién está pagando y asumiendo el costo de la movilidad eléctrica? Porque hoy el que tiene la suerte de comprarse un auto eléctrico de $30.000 lo carga a precios muy bajos. Y claramente la decisión de esa persona que se compra el auto no es porque voy a contaminar menos, es porque el precio de la nafta está a 88 mangos, ¿no? Pero, ¿por qué es tan barato cargar el auto? Hay que preguntarse por qué es tan barato cargar el auto, ¿no? Porque claramente está subsidiado. Y acá todos los costos de la empresa que generan el subsidio para GIF, que generan el subsidio para Google, que se está instalando, y que generan el subsidio para aquel que se pudo comprar el auto y cargar con energía barata, lo pagamos todo en la tarifa eléctrica. Por eso es que se puede subsidiar. Y por eso es que es barata la energía para recargar un auto. Y por eso es que al trabajador le parece cara la energía eléctrica. Y por eso que se genera un relato de que la UTE es muy cara, que es una empresa que tiene muchos funcionarios, porque genera tantas políticas sociales a aquellos que no pueden acceder a la energía eléctrica. Entonces, es difícil a veces, es difícil llegar a la población, es difícil tener el reclamo de los usuarios de la energía eléctrica, porque hoy los grandes consumidores tienen voz y voto al momento de definir cuánto cuesta la energía. Ahora, los clientes residenciales no podemos decir cuánto cuesta, no podemos reclamar por el costo, no podemos proponer bajar la tarifa eléctrica. Y creo que es necesario, dentro de este camino, de esta pelea, realmente que nosotros, que somos consumidores de energía a nivel residencial, podamos organizarnos y poder hacer los planteos necesarios y los reclamos necesarios también en ese mercado eléctrico. Así que nada, no me quiero extender más porque sé que el tiempo es corto para todos, pero bueno, yo tiro esa, ¿no? Analicemos por qué decimos que la energía eléctrica es cara.
¿Y por qué cuando hablan de los subsidios y el apoyo a las distintas empresas y distintos capitales se puede hacer y Uruguay genera las garantías? ¿Por qué se puede? ¿Quién lo está pagando? Esa es un poco la pregunta. Gracias. Bueno, yo soy Carmen, de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, y aportando un poco a lo que decía Johnny, ¿no?, en esto de la renuncia fiscal y de los precios que pagamos, además de ser los primeros en tener una tarifa eléctrica más cara, somos también los primeros de América Latina en renuncia fiscal, ¿no? Somos los que más subsidiamos a las multinacionales en toda Latinoamérica, que es mucho decir, ¿no?, que están los compañeros argentinos, más que Milei, subsidiamos más. Y con respecto a las tarifas que estas empresas instalan, también porque no pagan el agua. No solamente no pagan más barata la energía, sino que pagan 0 pesos de agua. Se lo llevan gratis. Entonces, claro, ¿cómo no van a querer venir acá, no? Digo. Y también con respecto a la tarifa, que me acordaba ahora que no lo puse en la presentación, los compañeros de la cooperativa Comuna, que es una cooperativa de economistas que iban a venir hoy, se ve que no pudieron, hicieron un estudio para FOSE, en la cual, contrariamente a lo que piensa todo el mundo, porque creo que de la energía está cara, que pagamos una energía muy cara, pero también los usuarios somos los que pagamos el agua más cara. Además de lo que las multinacionales no pagan, las grandes superficies que sí pagan el metro cúbico de agua más barato que nosotros. Y esto es una cosa que increíblemente está instalado en los uruguayos, que nosotros pagamos el agua barata, no, la pagamos más cara que lo que paga el disco. Bueno, comienzo con la presentación. Voy a tratar de ser rápida. La Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida se creó en el 2002 para enfrentar las privatizaciones del año 90 que, ya está más que dicho, vinieron por toda América Latina y Uruguay no fue la excepción. Teníamos 2 multinacionales en Maldonado que habían privatizado el agua. Y después de varias luchas del movimiento sindical, FOSE, también el sindicato que había peleado, porque esto empezó en el año 92, que vino la Suez Leones de So. En el año 2000, que se instala Aguas de Bilbao, la segunda empresa multinacional que viene a privatizar Maldonado, bueno, la alarma fue mayor y es ahí que en el 2012 crea la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, que está integrada por muchos grupos. No estuvo integrada en ese momento por, ni que hablar, el sindicato, por FOSE, muchas organizaciones sociales, muchas ONG, algún partido político también se incorpora a esta comisión. Y bueno, surgió la idea de que para detener esas privatizaciones, ya que veníamos de una larga tradición de referéndum por las empresas públicas, que es por eso que aún hoy tenemos en mano, capaz que no todo, pero sí gran parte de nuestras empresas públicas, fue gracias a la lucha popular, ¿no? Pero como los gobiernos hacían caso omiso a la voluntad popular, surgió la idea, bueno, si no hacen caso a las leyes, vamos a reformar la Constitución. Y surgió poner en la Constitución la defensa del agua y el saneamiento. Mediante un plebiscito se decidió poner en la Constitución que la defensa del agua y el saneamiento tuvieran en manos públicas estatales. Fue así que el 31 de octubre del 2004 ganamos ese plebiscito por un 64,7% de la población que apoyó esa reforma constitucional. Esta reforma básicamente tiene 2 puntos fundamentales, que dice que el servicio público de agua y saneamiento serán prestados pura y exclusivamente y directamente por personas jurídicas estatales. Y la segunda parte de la reforma, que es la más olvidada y la que obviamente no se cumplió, que los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos. Está de más decir que no se cumplió, ¿no? Nadie nos ha consultado del 2004 a la fecha qué se hace con nuestros recursos hídricos. A pesar de que se crearon ambientes
A pesar de que se crearon ámbitos de participación. Pero es tan así que esta reforma fue desde el principio violada, que ni bien ganamos de la reforma, el 20 de mayo del 2005, Tabaré Vázquez, en Consejo de Ministros, mientras nosotros estábamos en la marcha por los desaparecidos del 20 de mayo, firmaron un decreto que decía que esa reforma constitucional no era válida para el presente, que las empresas se podían quedar. Firmó el presidente, el flamante presidente progresista, con todos los ministros. Dijeron que las empresas se quedaran tranquilas, que se podían quedar. Está más que decir que nosotros, viendo ese panorama, ya vimos que esto era imposible que se cumpliera, ¿no? Aún así, las empresas multinacionales se fueron. ¿Pero por qué se fueron? Se fueron porque, viendo lo que estaba en la Constitución, dijeron, bueno, no podemos extendernos porque la pretensión de las multinacionales era seguir privatizando y la reforma se lo impedía, entonces se fueron. Se fueron mediante un acuerdo, que en algunos casos el gobierno tuvo que pagar, mediante un acuerdo con las empresas. Los ambientes de participación que se formaron, se creó la DINAHU a partir de la reforma constitucional, que eran comisiones de Cuenca, que son comisiones de Cuenca y consejos regionales, que son ámbitos de participación que son meramente decorativos, ¿no? Porque además, después que trabajamos casi un año en esa ley que bajó a tierra la reforma constitucional, la comisión trabajó mucho, junto con DINAHU, fueron aceptados casi todas nuestras propuestas, pero cuando fue a votarse en el Poder Ejecutivo dijeron, todo bien, los ámbitos participativos, como dice la Constitución, está bien, pero no son vinculantes. Lo cual obviamente otra vez incumple la Constitución, porque si no son vinculantes, son decorativos. Bueno, y no me voy a extender en todo lo que pasó, todas las violaciones que le hicieron, ley de riego, que muchos de los compañeros se deben acordar, todas las papeleras, todo eso es inconstitucional, por lo menos porque no pasó por ningún ámbito de participación. No fuimos consultados nunca, ni que hablar para GIS, con todos los problemas, con todos los proyectos que tenemos ahora. Sí. Bueno, y acá quería hacer una reseña del modelo productivo, pero creo que es mejor dejar a los compañeros que por suerte vinieron de todo el país, que ya saben lo que está pasando, hacer hincapié en la concentración y extranjerización de la tierra, que creo esto es una cosa muy grave, porque aunque tuviéramos un gobierno con voluntad de hacer algo con respecto a la gestión de la tierra, cuando uno tiene la tierra extranjerizada y en manos privadas, es muy difícil establecer políticas, ¿no? Porque, como decía Johnny, pasan a decidir los privados, qué es lo que nos está pasando a nosotros, ¿no? Son los privados los que deciden en qué forma se gestiona la tierra. Estamos asistiendo a un avance feroz con múltiples proyectos extractivistas. El Estado asume el costo de todo, de la energía, del agua. Tenemos ferrocarril central, las rutas, la generación de energía, los dragados que los compañeros van a hablar ahora. Es decir, que estamos absorbiendo todo el pasivo ambiental y social, y siempre con el argumento del desarrollo, ¿no? Que creo que una de las cosas que debiéramos discutir es qué entendemos por desarrollo, ¿no? Seguramente no es lo que entiende el gobierno, ¿no? Desarrollo, ¿para qué y para quién? Sí. Bueno, la situación de OCE es catastrófica en este momento, ¿no? De alguna manera se está privatizando, de alguna manera no, se está privatizando la OCE vía las tercerizaciones, ¿no? No hay funcionarios, no hay inversión, ya no va a haber, vimos la inversión que hay para OCE en los próximos 5 años, es casi cero. Entonces, eso afecta directamente a nuestra agua potable, ¿no? Porque ¿cómo se pretende gestionar que tengamos agua potable de calidad si no tenemos funcionarios, no tenemos inversión? Creo que es una de las cosas que deberíamos reivindicar con más fuerza, ¿no? Digo, es imposible tener una buena gestión
de una cosa tan vital como es para nosotros el agua potable cuando tenemos un organismo que está siendo abandonado. Y lo último, capaz que los compañeros uruguayos recuerdan, fue el episodio del agua no potable, ¿no? Que del 2023 a la fecha hemos tenido varios episodios de agua no potable, agua bebible, como le llamaba el gobierno anterior, o agua que se puede tomar, como dice el gobierno actual. Y siempre la culpa es de la sequía, ¿no? Cuando todos sabemos que la culpa no es de la sequía, ¿no? Si bien los episodios de lluvia capaz que varían, ahora no varían para los megaemprendimientos, ¿no? Porque hay un estudio al 2023 de los compañeros de la Facultad de Ciencias y Ciencias Sociales, también un grupo, que demostró con datos del Ministerio, ¿no? Son datos del Ministerio, ¿no? Que el agronegocio y las industrias consumen 63 veces más agua dulce que lo que toma OCE para potabilizar, 63 veces más. Y sin embargo, durante la dicha sequía, las empresas nunca se quejaron que le faltara agua dulce. Nunca se quejaron porque no les faltaba agua dulce. A la único que le faltó agua bruta para potabilizar fue a OCE. Porque claro, no la pagan y tienen carta libre para hacerlo, ¿no? Y no hubo una sola medida, pero una sola medida que apuntara a ese consumo. No hubo ni hay, ¿no? Porque tampoco tenemos hasta el día de hoy qué es lo que tenemos que hacer frente a un episodio como el que ya tuvimos y como el que estamos teniendo, ¿no? No hay ningún plan, ni la OCE, ni el Ministerio de Ambiente, ni el gobierno tiene un plan a ver qué vamos a hacer para que la gente tome otra vez agua potable. Y yo digo que, comentaba con unos compañeros, ¿no? Ahora, ¿no? Digo, nosotros después de esa victoria del 2004 y después de todo lo que vino después, de alguna manera vimos que el movimiento popular se acható. Digo, en realidad es la intención de todos los gobiernos progresistas, ¿no? Digo, de bajar la intensidad de los movimientos populares y acá pasó claramente, ¿no? Hubo muchos años en los cuales nos sentíamos medio solos en la lucha, ¿no? Nos sentíamos medio solos porque veíamos todo lo que estaba pasando, pero claro, la efervescencia de gobiernos nuevos, gobiernos supuestamente de izquierda, como es lógico, da una esperanza, ¿no? Y yo creo que ahora estamos en otro momento. Yo veo acá que hay gente de todo el país, cosa que hasta hace 10 años no pasaba. Hay gente de todo el país planteando y reivindicando la lucha popular y los problemas que realmente tienen. Entonces yo creo que eso da mucha esperanza para decir, hemos dado un salto en cantidad, tenemos que dar un salto en calidad. Tenemos que organizarnos, tenemos que dar la pelea, tenemos que de alguna manera reclamar a esa capa media, porque todos sabemos lo que es el capitalismo y quién son los que manejan el capitalismo. Ahora, tenemos a los mandaderos, ¿no? A los mandaderos del capitalismo, que son los que hacen el trabajo sucio, ¿no? Los gobiernos, algunas organizaciones sociales, algunos sindicatos. Bueno, yo creo que el desafío es ver cómo traspasamos esa barrera de esos mandos medios que hacen los deberes para los de arriba, ¿no? Porque los de arriba, sin los deberes que hacen los de abajo, poca cosa iban a conseguir. Bueno, del proyecto Neptuno, que también todos saben, digo que por suerte, gracias a la lucha popular, pudimos detener ese proyecto Neptuno, que era un proyecto de tomar agua del Río de la Plata, que no nos daba la solución, una cuenca gestionada por 5 países, pérdida de soberanía y todo lo que se implica, ¿no? Y por suerte pudimos detener ese proyecto, gracias a lo cual vino este nuevo gobierno y se vio embretado que no tuvo más remedio que no seguir adelante. Ese proyecto es nulo, sigue siendo nulo, sigue sin pasar por los ámbitos de participación porque no sabemos bien qué es lo que tiene. Digo, por algunas repercusiones en los medios de prensa,
vemos que las empresas, lejos de ganar menos, van a ganar más que antes, ¿no? Porque se anuló diciendo que, bueno, que la empresa iba a rescindir tanta ganancia, que eran 900 millones de dólares, y que la empresa privada se iba a sacrificar para no ganar tanto y cambiar el proyecto. El proyecto se cambió, la empresa va a ganar más plata, seguimos sin saber cuál es porque tampoco lo sabemos bien. Bueno, me quedo por acá. Estamos convencidos de que si la reforma constitucional se hubiera cumplido, no estaríamos en esta situación. Si realmente todos los proyectos hubieran pasado por la participación de la ciudadanía y la opinión de la ciudadanía y de los científicos, obviamente que por suerte tenemos gran parte de la academia acompañándonos, estamos seguros que no estaríamos en esta situación. Muchas gracias. Capaz nos avisas cuando queden 2 o 3 para redondear. Voy empezando, ¿querés? Con la presentando la red. Bueno, yo voy comenzando. Tengo una presentación, pero voy adelantando. Buenas tardes nuevamente para todos y todas. Agradecer a quienes organizaron esta actividad, a la Fundación Rosa Luxemburgo, a AUTE, y bueno, a las compañeras que acompañan acá y a todos ustedes. Estoy en representación de la Red Nacional No al Hidrógeno Verde. Una breve reseña de a quién nuclea y los objetivos de la red. La Red Nacional No al Hidrógeno Verde de Uruguay nuclea organizaciones socioambientales de todo el territorio que están vinculadas a los proyectos de hidrógeno verde. Lo voy a nombrar hidrógeno verde porque es como los identificamos, ¿tá? Y iría entre comillas el hidrógeno verde, muy entre comillas, y el verde. Los objetivos de la red son frenar el avance inconsulto de estos megaproyectos corporativos de hidrógeno y de combustibles sintéticos en el caso de los 2 proyectos que se están desarrollando, que es el proyecto Tambor en la localidad de Tambores, departamento de Tacuarembó, y el proyecto de HIF Global en Paysandú. Hay otros proyectos de hidrógeno, está el proyecto de Fraiventos, pero no son de la producción de combustibles sintéticos. También abarcan a la red, defender el agua dulce y los ecosistemas frente a la explotación industrial y exigir información pública y transparente sobre los verdaderos impactos territoriales que presentan estos proyectos. Los propósitos, los principales propósitos de la red es la defensa hídrica y ambiental, visibilizar los impactos a las comunidades, denunciar que las grandes inversiones privatizan bienes naturales comunes y benefician principalmente mercados de exportación, dejando pocos beneficios reales en nuestros territorios. Bien, y también contrarrestar esta narrativa verde, promoviendo debates críticos, debates públicos, sobre estos nuevos proyectos y claramente presentar que no resuelven la crisis ecológica, ¿tá?, en la que estamos inmersos como civilización o esa crisis civilizatoria. Esta presentación es un resumen de todos los aspectos propiamente dicho de los proyectos de hidrógeno verde. Bueno, ¿qué es el hidrógeno verde? Que ya medianamente todos estamos informados del proceso técnico, ahí hay un esquema, ¿tá? Se utiliza agua dulce, superficial o subterránea, hay una infraestructura eléctrica, como bien lo menciona
los compañeros de AUTE, ¿verdad? Se utiliza energía solar, fotovoltaica y eólica, por eso se considera que es verde. Bueno, el uso de paneles solares, de aerogeneradores, electrolizadores, ahí vemos también la presencia de las tecnologías y es la ruptura de la molécula de agua y la obtención de hidrógeno y oxígeno. Se le llama verde por el uso de energías renovables, el origen. Se presenta como una forma de producción de energía limpia que utiliza fuentes renovables como el sol y el viento. Esa es, digamos, como el caballito de batalla, ¿verdad? Frente a esto que verde para que nos resulte más amigable. Pero presenta impactos negativos. Por ejemplo, en la eólica hay un cambio de uso del suelo, hay una afectación a la salud de las personas, a la ganadería, a otros sistemas productivos que están en ese territorio y se desplazan, a las aves, destrozos de caminos, por ejemplo, el transporte de las aspas, la energía solar fotovoltaica, acaparamiento de tierras, que también ya lo mencionaban acá los compañeros, la contaminación del aire y del agua, por ejemplo, con silicio, mercurio y arsénico, y las líneas de alta tensión, posible cancerígeno y provocan estrés genético en las abejas, por ejemplo, algunos de los impactos. Entonces, genera en nuestros territorios contaminación, pasivo ambiental y zonas de sacrificio. Bien, entonces, hacernos algunas preguntas con respecto a qué es el hidrógeno verde, para qué, para quién y a dónde va. ¿Ah? Cuando desembarcan en nuestros territorios estos proyectos, cuestionarlos e interpelarnos a nosotros mismos, ¿no? Como comunidades cuando recibimos estos proyectos. Es un vector energético para la elaboración de otros productos. Y sobre esto del vector energético yo no voy a hablar porque están los compañeros de AUTE que son los especialistas en esto, pero venimos transitando con estos proyectos ya hace casi 2 años. Voy a hablar específicamente el de HIF en Paysandú porque el proyecto Tambor vino antes. Revisando materiales generados por la red para difusión, me volví a preguntar esto, ¿no? ¿Cómo explicar en las comunidades, cómo explicar a un vecino o una vecina que es un vector energético? Tiene una complejidad, porque esto es nuevo, se está desarrollando y creo que eso es uno de los grandes desafíos que tenemos como organizaciones socioambientales para transmitir esa información, ¿no? Cómo transmitir que es un vector energético. Para la elaboración de otros productos, como en el caso de estos megaproyectos, que es un insumo para elaborar combustibles sintéticos. Como combustibles sintéticos, metanol, amoníaco, celdas de energía. Se benefician las petroleras en transición, porque sabemos también que aparecen nombres, ¿no? de petroleras que están en esta reconversión verde, tratando de reconvertir esa industria. Multinacionales de los gases industriales, fabricantes de tecnologías, de electrolizadores, y es un producto para exportación, para Alemania, para Estados Unidos, como los principales mercados. Entonces, preguntarnos qué tan verde es y a qué costo. El hidrógeno verde nos genera una dependencia tecnológica, zonas de sacrificio, como ya había mencionado, y colonialismo verde. Tiene un alto impacto en la huella hídrica y ecológica, un dudoso balance energético, la carbono neutralidad, y produce quema de combustibles fósiles en toda la cadena de producción, impacto en las cuencas y en la calidad del agua, exoneraciones de impuestos, beneficios fiscales, cuánto invierte UTE, bueno, acá voy a pasar. Bien. Con respecto a la transición energética, que también ya lo mencionaron los compañeros de AUTE, y la descarbonización, ¿no? Se genera una enorme cantidad de energía eléctrica que no es para nuestro consumo, que no la necesitamos y que no reduce los costos de la tarifa de UTE. ¿Cuál es la inversión prevista por UTE? Bueno, esto lo voy salteando porque ya lo plantearon ahí los compañeros. Bien. Y acá un poco de la normativa, ¿no? El hidrógeno verde tiene participación ciudadana, acceso a la información en la toma de decisiones. Sistemáticamente esto ha sido lesionado en la presencia de estos proyectos porque se dificulta el acceso a la información,
acceder a un informe técnico que está colgado en una página web no es el acceso real a la información, porque nosotros no somos técnicos, entonces tenemos que poder procesar esa información, ¿sí? Y cómo vamos a decidir a hacer la toma de decisiones si no tenemos esa información sobre lo que ocurre en nuestros territorios. Y bueno, como mencionaba Carmen, el artículo 47 de la Constitución, ahí está, que habla de la gestión pública no y participativa del agua, la ley 18.610, la Política Nacional de Aguas, la ley 18.308, el ordenamiento territorial, la de evaluación de impacto ambiental, del acceso a la información pública y el Acuerdo de Escazú, que es ley en nuestro país. Entonces, viola normativa vigente, ¿tá? Y viola los derechos ciudadanos. Y bien, para reflexionar por qué, para quién y a qué costo, y algunas preguntas que quedan planteadas allí para ver quién lo decidió, por qué no podemos acceder a la información sobre los acuerdos firmados por los gobiernos y las empresas multinacionales, el secretismo y la confidencialidad que se repite, ya lo hemos visto a esto con los proyectos de UPM. Lo necesitamos, que nos deja. Se justifica el alto nivel, el riesgo de afectación a la salud humana, al agua, a los ecosistemas, ¿sí? El aire, el suelo, la utilización de suelos productivos para alimentos, en lugar de utilizarlos para alimentos, para instalar los paneles solares y los aerogeneradores. ¿Por qué aceptar o continuar con un modelo insostenible, social y ambientalmente, que concentra la riqueza, explota y destruye nuestros bienes naturales? ¿Contribuye a satisfacer las necesidades básicas de la población o responde a urgencias del capital y su cortoplacismo? ¿Tá? ¿Es justo, es equitativo ambientalmente y socialmente? ¿tá? Y garantiza derechos a vivir en un ambiente sano, a decidir sobre nuestros territorios y nuestra forma de vida, genera empleo genuino y sostenible. Y bueno, ¿y qué queda para las futuras generaciones y el bienestar común con las decisiones que tomamos hoy? Con respecto a las preguntas que teníamos planteadas sobre qué nos amenaza la vida en nuestros territorios, para redondear el modelo. Este modelo extractivista es la amenaza. Sí. No sé, yo hago un aportecito cortito y en esto que me gustaba lo de responder estas preguntas que creo que es importante, de que cuando dice qué nos amenaza, ¿no? La vida en nuestro territorio, y es esto neoextractivismo, ¿no? Que en realidad surgieron como una forma de venir a salvar lo que era la desigualdad social, hacer otro tipo de justicia, ¿no? De la pobreza, y que hacían contraparte a todos los extractivismos que hacía la derecha, vendría a ser, ¿no? En ámbitos de política. Y se transformaron prácticamente en lo mismo porque no resolvieron nada, no atacan los problemas reales de los territorios y toman estas especies de transiciones que tanto se habla de esta transición, de una transición en realidad que es del norte y se quiere imponer como que es global, porque en realidad los territorios nosotros no tenemos que hacer estos tipos de transiciones, sino tenemos que apuntar a una transición más larga, que sea real a lo que pasa en nuestras vidas, con nuestros vecinos. También se perdió un poco el debate, ¿no? De hacia dónde ir, bueno, el objetivo, ¿no? Porque hoy que todos tengamos un auto chino eléctrico, no sé si es el objetivo de todos los habitantes del sur. Y bueno, tenía otros apuntecitos, pero no, creo que más o menos está por ahí la pregunta, así que voy a dejar a los otros compañeros. Y para cerrar, ¿de cuáles otras luchas nos nutrimos? Creo que acá hay un claro ejemplo, y en las otras actividades que hemos tenido también, ¿no? Creo que la lucha es social, ambiental, sindical, o sea, nos nutrimos de todas las luchas que converjan en una. ¿Y qué hacemos como forma de resistencia? Creo que el encuentro. Considero, ¿no? Unificar las luchas, pero movilizarnos hacia el encuentro, también regional, porque en el caso de Paysandú tenemos el encuentro con la gente de Argentina,
donde el conflicto ya se vuelve transfronterizo, binacional, y bueno, ese encuentro y la defensa del agua, la vida y el territorio. Muchas gracias. La presentación. Hola, hola a todos. Somos el grupo de asamblea Huemirí. Acá tenemos una presentación breve para contarles más o menos de cómo nos formamos y bueno, acá la compañera va a explicarle un poquito. Sí. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Gracias por el espacio, la verdad un placer compartir con todas ustedes y con todos. Un placer escucharlos también. Bueno, nosotras somos integrantes de la asamblea Huemirí. Acá tengo esta fotito que sacó un compa. Esto es un amanecer en Lago Merín, que según él es donde nace el sol, el lugar más al este de Uruguay. Y bueno, la laguna Merín es una laguna transfronteriza que compartimos con Brasil. Ahí hay un mapa representativo de la cuenca. Esta cuenca abarca 5 departamentos del lado uruguayo, que son Maldonado, La Valleja, 33, Cerro Largo y Rocha, y casi la misma extensión del otro lado, del lado brasilero, que incluyen los municipios de Pelota, Río Grande, Chuy, Yaguanón y Santa Victoria de Palmar. Bueno, quise resaltar acá que es una cuenca transfronteriza en el sentido de que queremos romper con ese concepto de Estado-Nación y queremos como confluir con colectivos y con naciones del otro lado también brasilero. Bueno, la Asamblea Huemirí surge en el año 2023, a fines de 2023, en Lago Merín, Cerro Largo, y tiene el objetivo de organizar charlas, movimientos, problematizar sobre el avance extractivista en la cuenca. También busca fortalecer los espacios de integración formales, como son los consejos y las comisiones de cuenca. Hue significa agua en lengua charrúa y Mirí es como denominaban los guaraníes a la laguna. Y en esto de traer el significado del nombre en sus orígenes indígenas, queremos traer las voces de nuestros primeros pobladores. ¿Y por qué digo esto? Porque como hablábamos hoy al principio y hablábamos un poco de problematizar sobre qué significa el monocultivo, que es como arrasar con toda la biodiversidad de los territorios, la contaminación del agua, del aire, de la tierra, pero además es arrasar con nuestra cultura y con nuestra identidad. Nosotras, esta asamblea, esta organización está integrada por académicos y lo digo porque son quienes tienen la data de cómo funciona este sistema y está buenísimo ser aliados porque nos han respaldado mucho al respecto de las leyes y las normas y cómo actuar frente a estos avances, pero también nuestros aliados y aliadas son personas que están quedando hoy atrapadas en el territorio por la forestación, personas que viven de otra forma en territorio, personas que tienen su huerta agroecológica, sus animales, su chacra, y tienen un vínculo emocional con los territorios, tienen un vínculo afectivo. Y traigo esto porque además de la asamblea de participar en los espacios formales, tenemos el compromiso y organizamos recorridas en territorio, campamentos, lugares donde nos encontramos con personas muy diferentes que comparten cosmovisiones muy distintas y nos parece fundamental a la hora de poder juntarnos a defender los territorios, el agua y la vida, poder llegar a compartir con otras personas que viven de otra manera y conocer los territorios. Y a esto me refiero a tener un vínculo con cada lugar y un vínculo emocional, porque uno no va a defender el agua, la vida, los territorios si no tiene ese vínculo afectivo. Y estoy segura de que todas y todos los que estamos acá, si estamos defendiendo el agua y la vida es porque nos llega desde ese lugar emocional. Entonces, eso es una de las cosas que reivindicamos
como colectivo. Bien, como ya mencionaron anteriormente, los espacios de toma de decisión formales con respecto al agua son los consejos y las comisiones de cuenca, que para el caso de la cuenca de la Laguna Merín está el Consejo de Cuenca de la Laguna y la Comisión de Cuenca del río Cebollatí, y recientemente se conformó la Comisión de Cuenca del río Tacuarí, que fue un pedido de la Asamblea Huemirí desde hace varios años, que bueno, que como ya mencionaron todos los compañeros, sabemos que no son espacios vinculantes, pero que igualmente son los espacios establecidos por la Constitución, así que es muy importante que podamos participar. Y otro de los logros que ha tenido la Asamblea con respecto a la conformación de estos espacios, es que las autoridades de DINAGUA están yendo actualmente al territorio, a pedido nuestro también, porque nos pasaba que estas sesiones se hacían o en Montevideo o en lugares lejos donde la población local no podía acudir, o simplemente por Zoom, y hay mucha gente que no puede, no tiene red o no tiene el acceso para conectarse y poder participar en estos espacios. Entonces es muy importante que además las autoridades van y pueden conocer a la gente que está viviendo las atrocidades que están pasando en territorio y en su propio cuerpo con respecto al avance de la forestación, y ver con sus propios ojos cómo se están transformando los territorios. Esas personas que son las tomadoras de decisiones, que vayan a territorio a ver cómo está sufriendo la gente. Y también, bueno, importante resaltar acá que los compas que viven en el medio de la nada, porque es en el medio de la nada acá, en este consejo que fue en Puntas del Parado, en esta comisión que fue en Puntas del Parado, me acuerdo clarito de un compañero, Alcides, que él contaba de primera mano cómo cuando fumigan, él encuentra animales muertos, cómo cuentan las maestras en estos espacios que los niños no se pueden meter al agua porque terminan todos brotados. Entonces, ese relato en primera persona de las personas que están viviendo esto es fundamental y es muy importante para nosotros que hoy por hoy estos compañeros y compañeras que viven en primera persona lo que se está pasando puedan estar presentes en estos espacios. Después quería comentar que, entre otras de las cuestiones que hemos logrado con la Asamblea y con esta como vínculo entre estos aliados que tenemos en territorio y la gente de la academia, se han hecho varias denuncias de avances forestales ilegales en territorio. Uno de ellos fue en 33, dentro y en el área adyacente al área protegida Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal, que bueno, que si bien con la Asamblea se han hecho denuncias y con los colectivos de la Isla Patrulla y de 33 se juntaron firmas que se llevaron al Ministerio de Ambiente y se logró frenar ese avance de deforestación dentro del área protegida, igualmente la forestación sigue en el área adyacente, o sea, pegado al área protegida, con todo lo que eso implica, ¿verdad? Pero bueno, igualmente se logró juntar firmas, se logró concientizar a la población y se logró frenar ese avance forestal dentro del área protegida, así que nos parece importante también poder contar los pequeños logros que estamos teniendo en territorio. Y bueno, por ahí le voy a pasar la palabra a las compañeras. Bueno, sí, como contaba la compañera, son los logros y lucha constante que hemos tenido y bueno, han dado algunos resultados que nos motiva, lógicamente, a seguir adelante y seguir luchando por nuestros objetivos a nivel general. Y como uno de los puntos principales, la alimentación para las comunidades es fundamental y apuntamos a la agroecología, la soberanía alimentaria, que nos propone un cambio de paradigma hacia la alimentación sustentable, que es lo que juntos se producen alimentos y las comunidades y cuidar el medio ambiente. Entonces todo lo mismo nos lleva a que el cuidado del agua, que no sea contaminada, valorar esos avances estratégicos para una buena soberanía alimentaria, que es un derecho de los pueblos, la producción y distribución y consumo de alimentos. Bueno, como proponemos eso, de irnos hacia la parte de la agroecología y tiene muchos beneficios, desde proteger el medio ambiente,
reducir los pesticidas del lugar, porque generalmente igual ya están ahí, pero bueno, nos proporciona eso. Conservar la biodiversidad del lugar con una mayor cantidad de variedades de animales, insectos, recuperar esa parte, mejorar la salud del suelo manteniendo la fertilidad natural y con algunos agroecológicos, que se produzcan alimentos más saludables. También reduce costo porque se aprovechan los recursos naturales del lugar para proporcionar los fertilizantes y todo orgánico. Y fortalecer esa seguridad alimentaria hacia la población con un bajo costo, como decía, se captura la huella de carbono es mínima. Entonces todo es ventaja hacia la salud y todo de la población. También recuperar todos los conocimientos ancestrales, que eran las mejores reservas que tenemos, así como la semilla criolla que trajimos. Acá tienen sobre nuestra imagen, acá en nuestra bandera, está todo una producción que es totalmente orgánica, que la vamos recuperando con intercambios de distintas organizaciones de semilla criolla para el maíz, que viene a ser abachiete, la variedad que tenemos ahí, que es de origen guaraní. Y bueno, eso para nosotros es parte de nuestros ancestros y de nuestra parte de vida. Y bueno, eso como que nos gustaría seguir y bueno, y invitarlos a que estén con nosotros también. Bueno, justamente si estamos todos en la misma, pero cuando haya algo en algún lugar, que estemos todos juntos, porque cuanto más nos unamos, se consiguen mejores propósitos. Bueno, por acá y sigo igual dentro de un rato. Gracias. ¿Cómo nos nutrimos de la lucha? Buenas tardes a todas, a todos y a todes. ¿Cómo nos nutrimos de otras luchas? Para quienes nos iniciamos en el movimiento sindical y después en el movimiento feminista y ahora ambiental, creo que las tres luchas en un mismo cuerpo hace un poco el tema de habernos juntado aquí, ¿no? La vida en el centro. Creo que para quienes, como con Carmen y con otras compañeras aquí presentes, tuvimos en contra de UPM-1 y en asambleas del PICNT planteábamos no al monocultivo hace 30 años, imagínate, 40, te miro, y nos veían como zapas de otro pozo, que planteábamos una visión muy a futuro de lo que iba a terminar ocurriendo. No solo tuvimos UPM-1, sino que tuvimos UPM-2 y ahora el hidrógeno verde. Pero creo que el punto de inflexión fue el no es sequía, es saqueo. Porque en un territorio está absolutamente centralizado en la capital, donde hay una despoblación total y absoluta del campo, entre las cuales hay una cantidad de personas que nos arrancaron de esos territorios y nada, y volvimos a los territorios y nos fuimos encontrando con otras personas, con otros seres que, como dice Kianam, es muy interesante ver cómo después de decir durante mucho tiempo no al monocultivo, tuvieron que pasar 30 años para que los pobladores en la zona pudieran entender qué significaba ese no al monocultivo y que es sequía, es saqueo. Porque cuando llega a la capital nos alarmamos. El tema es que hacía mucho tiempo que veníamos diciendo que eso iba a ocurrir, porque detrás del monocultivo, un eucaliptus, decíamos desde mi sindicato,
consumía 200 litros de agua. Nos miraban y nos decía, ¿pero eso qué tiene que ver con el movimiento sindical? Bueno, sí, tiene que ver. Es el movimiento sindical, las luchas, el feminismo fundamental en estos momentos con respecto a cómo defender y poner en el centro la vida. Güemití surge, creo que una gran necesidad en la zona este, que ya se había dado un antecedente que era no Aratirí, la minería a cielo abierto. O sea, siempre hay luchas anteriores, como por ejemplo que el primer sindicato rural surge en 33, el sindicato arrocero, que también es interesante ver eso porque a lo largo de la vida y de la historia no hay absolutamente nada que no esté conectado en los territorios y en las luchas anteriores. O sea, fue en el Arrozal 33 donde por primera vez se armó el primer sindicato de trabajadoras rurales. O sea, hay que reconectar todo. Y Güemití surge con esa necesidad. Y hay un compañero que le gusta decir que la naturaleza no tiene fronteras políticas. Lo mismo ocurrió con el río Uruguay, lo mismo ocurre con la tierra, lo mismo ocurre con el acuífero guaraní, lo mismo está ocurriendo con la laguna Merín. Cuando en las reuniones de Cuenca nos dicen el dragado de la laguna Merín es algo que le corresponde a Brasil y nosotros y nosotras podemos ver que un río no sabe que aquel lado es una frontera política y que esta es otra. Y hemos escuchado decir a los integrantes de este gobierno de que no tiene nada que ver, que el dragado es de aquel lado y que no nos va a afectar absolutamente el nada de este lugar. Entonces, uno escucha eso, participamos en esos espacios, sabiendo que son espacios que sí reclamamos defensa de la Constitución, porque venimos de esas luchas también, y en ese sentido es que estamos ahí. Y después, otro tema que para nosotras es importante, tener guardianas y guardianes de la naturaleza en los lugares. Esos ojos que estando muy lejos, en el medio de la nada y del todo, porque ahí está la nada y el todo, donde aparentemente no hay nada, ese compañero se paró un día y dijo, hay gente que ve edificios, yo me vine para acá porque no quería ver el horizonte, y le habían colocado el monocultivo en eso de un edificio de árboles total y absoluto, y empezaron a ver que sus cuencas, que los arroyos, que los manantiales empezaron a mermar. Y cuando decimos vamos a llevar a la gente del gobierno a los territorios es para que vean esos ojitos de agua muy chiquitos que después se transforman en lo que es el río Tacuarí o el arroyo El Parao. Desde esa sensibilidad y desde ese sentir creemos que también es parte del hacer sensibilizar y ver las luchas. No hay fronteras ni como ser humano ni como territorio para poder decir esto va por este lado, por este o por aquel. Somos simplemente un puntito en la historia de la humanidad que siempre ha estado desde la honestidad intelectual intentando decir, bueno, venimos por acá, venimos por este otro lado, unimos feminismo, sindicalismo, movimiento social, ambiental, con más derrotas que triunfos, pero siempre nutriéndonos de lo que es nuestra Abya Yala, ¿no? Es imposible estar aquí si hoy no hubiéramos visto, analizado lo que fue la colonización y el genocidio. Esa palabra no existía, pero hubo un genocidio anterior a muchos genocidios y fue acá en la Abya Yala. Y una de las razones que decimos es que no queremos que sigan avanzando sobre territorios arqueológicos, porque nos hicieron creer que nosotros veníamos de la nada y de los barcos. Y veníamos de los esclavos y veníamos de quienes estábamos allí en la tierra y que recuperamos en este saber ancestral del oyuyo, del comer bien, del preservar las semillas, el agua y la vida. Entonces, cuando uno logra conectar nuevamente con ese territorio, eso que decía Luza Luxemburgo, a veces estoy cansada de pelear en algunos lugares, necesito irme a los bordes y a los territorios
para poder cargar energía y entender realmente hasta qué grado es el saqueo en nuestros cuerpos y en nuestras vidas. Y el Estado, ¿qué hablar del Estado? Capaz que como feminista, esas consignas que escuchamos de las chilenas, que decía el Estado patriarcal es un macho violador, que uno a veces no lo entendía y lo decía y lo cantaba, y cuando escucho el relato de todas las compañeras, efectivamente es así. El Estado termina siendo una pata de ese monstruo que son estos territorios que alimentan al gran capital. Cuando vemos pasar los camiones con madera, no decimos esa es madera, eso es el agua que se va para el monstruo. Y el monstruo es el capital con ese consumo total y absolutamente desbocado que nos está trayendo, sacando la vida, y creo que es un tema, y redondeo con esto, creo que es un tema de la vida o la muerte, un poco en esos términos que hablábamos de socialismo y barbarie, pero lo vamos a decir así, la vida y la muerte, porque en algunos lugares planteas la palabra socialismo y lo entienden, hay que ir con cuidado, con muchísimo cuidado. Y creo que es supervivencia planetaria, yo creo que es supervivencia planetaria, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, y ver cómo se ha ido multiplicando, que nos encontramos con cantidad de compañeras en distintas luchas de este a oeste y de norte a sur, no solo del Uruguay, sino de toda la Vía Yala. Este tipo de conjunciones, este tipo de reuniones, este tipo de decir, esto va por acá, es eso de decir, otro mundo es posible, porque si no existe ese otro mundo, padecemos en este. No hay otra vuelta. Y esto no es ser de derrota, no, es que tenemos que seguir soñando. Sin sueños es imposible que nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras bisnietas, que tendrán muchas aquí mujeres y hombres, no va a quedar planeta posible. Y creo que es ese. Yo saludo a este espacio, me siento orgullosa de ser parte de la Asamblea Güemerí, porque en el este no había nadie que contrarrestara el avance forestal bestial que le da de comer al monstruo de UPM-1, UPM-2, que fue un modelo de todos, y quiero ser enfática en esto, de todos los gobiernos postdictadura. Duele porque se nos fueron muchas utopías, pero bueno, hacernos la autocrítica permanentemente, plantear derroteros, plantear una manera y un horizonte posible, porque existe el horizonte posible, es la única manera de que nuestra especie y las otras sobrevivan en esto. Muchas gracias.